Hola, ¿qué onda? Soy Lena y la última vez que nos vimos hablé sobre un libro que me hizo cuestionar siquiera si me gusta leer o si me gustan los libros. Entonces, voy a hablar de los libros que realmente sí amo y me encantan y puedo releer y volver a leer y siempre me van a gustar. Son todos estos y me gustaría hablar con ustedes sobre algunos de ellos. Les voy a hablar de tres como sagas y otros dos que son que se pueden leer solos y no tienen ni uno anterior ni uno después. Y la primera saga que me encanta y nunca me voy a cansar de hablar de ella y la amo y la leo casi cada año porque me fue muy importante para mí cuando la leí por primera vez y sigue siendo igual de importante para mí. Es la saga de los Modern Fairy Tales de Holly Black. Tiene dos diferentes protagonistas. Esta tiene a una que se llama Kay y esta tiene una que se llama Valerie. En Modern Fairy Tales, el primero sigue a Kay, una niña que ha crecido solamente con su mamá y su mamá es como una cantante de una banda de rock y ella desde chiquita ha podido hablar con hadas y ha tenido como un ojo para ver cosas mágicas que pues ella ahora que ya tiene como unos 16 años no piensa que sea real, pero llega un punto en el que regresa a su pueblo natal, que es como los suburbios de Nueva York, y se encuentra con las hadas de nuevo y le piden su ayuda porque necesitan un tributo para la corte oscura que sea humana y va a ser ella. El segundo de los Modern Fairy Tales se llama Valiant y sigue a una niña que se llama Valerie. Oh, extrañamente no hay padres en estas historias, pero ella también vive con su mamá, igual como en los suburbios de Nueva York. Un día averigua algo muy perturbante y le perturba tanto que huye de casa y se convierte en una indigente en Nueva York, en la ciudad. Entonces, como que conoce a otras personas que son indigentes y esas personas tienen como una conexión con el mundo mágico de ahí de Nueva York. Es la manera en la que ella percibe y encuentra este nuevo mundo mágico. En el de Tithe se enfoca más como en las afueras de la ciudad, que ahí es donde están las cortes más como formales y todos son súbditos de las cortes respectivas a las que pertenecen. Y Valiant es más sobre los seres mágicos que son independientes y que no se atienen a ninguna corte. Usualmente son como los exiliados, entonces viven súper mal y tienen como una sustancia que les ayuda a sobrellevar el olor a la ciudad o como todo el metal que hay a su alrededor, pero esa sustancia hace que los humanos puedan tener magia y lo usan como una droga. Está muy interesante. Y el tercero, que se llama Ironside, seguimos a Kay de nuevo y está lidiando con todo lo que pasó en el primer libro. La manera de escribir de Holly Black me gusta mucho porque cuando estoy leyendo bajo las cobijas, así con mi lamparita, y de repente como que algo pasa y yo estoy como, ¿cómo pudo haber pasado esto? Como que tiene una muy buena manera de sorprenderte con diferentes cosas y como que se siente, tiene mucha alma. También la representación LGBT que hay en los libros, esa fue la primera vez que leo unos libros que tienen un personaje que es abiertamente gay. Hay personas asiáticas, hay personas negras, hay personas latinas y eso es algo que yo nunca había visto en un libro de fantasía de jóvenes, entonces yo estaba encantada y sigo encantada, los leo constantemente y yo quisiera que más personas los leyeran porque quiero a alguien con quien hablar sobre mi novio Royben o mi novio Rabus o mis bebés Cornelius y Luis y si hubiera más, hay tanto fanart de The Cruel Prince de Cardan, pero yo quiero a Royben. Un equivalente de película sería como Hellboy, porque hay como monstruos y bestias, pero siguen viviendo en la ciudad, pero siguen teniendo como su realeza. Si te gusta Hellboy, las de Guillermo del Toro,
En verdad, yo creo que te gustaría mucho estos libros. La segunda saga de la que me gustaría hablar es Uglies de Scott Westerfeld. En esta ciencia ficción distópica, las personas son separadas como en 5 cuadrantes. En la primera son cuando son pequeños, en la segunda es cuando son como preadolescentes, en la tercera es cuando son adultos jóvenes, en la cuarta es cuando son adultos ya no adultos jóvenes, y en la quinta ya son personas de la tercera edad, mayores. Cuando son chiquitos y cuando son preadolescentes son considerados feos porque a los 16 les hacen una operación para que sean bellos y que no haya como discriminación y que no haya cosas irracionales como racismo y como discriminación por no tener un cuerpo hábil, cosas de ese tipo. Entonces lo arreglan con una operación. Todos a los 16 años tienen una operación para ser bellos. Y seguimos en Uglies a una niña que se llama Tally. Su amiga acaba de ser operada y ella sigue esperando. Entonces, en el mes en el que está esperando antes de ser convertida en una de las personas bellas, ella quiere buscar un poco de aventura antes de ser cambiada. Entonces va a las afueras de su ciudad, en las que están como cercadas para que no entren cosas feas, pero realmente es para que no tampoco salgan las personas que se escapen. Se encuentra con una sociedad afuera de su ciudad que a propósito no se hacen la operación, a propósito son feos y ella no puede entender por qué. Hay razones insidiosas por las que la operación es mandatoria, es obligatoria para todos y se encuentra cuestionando su gobierno y cuestionando su realidad y está muy bueno. En el primero es cuando empieza como que a cuestionarse y ya el resto ya es como pura rebelión contra el gobierno. Entonces, si te gustó los Juegos del Hambre, yo creo que te gustaría mucho estas de Pretties y Uglies de Scott Westerfeld. Antes tenía los 4, pero creo que dejé 2. Los últimos 2 los dejé en China, pero sí están muy buenos. Los he releído varias veces, por eso me los llevaba a todos lados. Me parece que hay uno nuevo que se llama Imposters, que no he leído todavía porque quiero volver a releer estos primero. En verdad sí me gustaría que más personas hablaran sobre esto. Creo que como fueron escritos hace muchísimo tiempo, ya no tienen tracción, pero sí me gustan mucho. El tercer set de libros que quiero hablar no son como tal una saga, porque cada uno son standalone. No te haces spoiler leyendo uno antes o después que el otro, porque es ficción histórica. Entonces son historias autoconclusivas. Todos son sobre la realeza del Reino Unido en como el siglo XIV, siglo XVI. Creo que Philippa Gregory es muy buena tomando historias que ya existieron y echándole su propia reinterpretación. Hace que te intereses mucho por la manera en la que pasaron las cosas, porque en verdad eran muy locos eran muy locos los ingleses, en especial como las generaciones alrededor de Enrique VIII, no sé qué había en el agua, pero todos estaban muy escandalosos, haciendo locuras y en verdad leer cualquiera de estos libros es como una montaña rusa. Me encanta que todos estos libros se enfocan muchísimo en la manera en la que se sentían y en la que pensaban y en la que las estrategias de las mujeres en estos tiempos, que es algo que casi siempre las pintan como o la zorra o la madre, la santa, la virgen. Entonces aquí Philippa Gregory hace un muy buen trabajo metiéndose a los personajes y creándoles personalidad en donde antes no las tenían, haciendo los personajes complejos que tienen sus propios deseos y sus propias motivaciones. Yo no soy mucho de leer ficción histórica, pero leí La otra Bolena porque se me hizo bonita en una librería y me lo devoré todo y entonces seguí comprando y comprando y comprando de estos. Creo que tengo más libros por Philippa Gregory que cualquier otro autor en mis libreros.
porque en verdad me gusta mucho cómo escribe y creo que es muy divertido, lo hace muy divertido, no lo hace como si estuvieras viendo un documental, lo hace como si estuvieras viendo como una serie súper intrigante y no sabes qué va a pasar después, aunque ya fue la historia y hasta te interesa buscar documentales de qué es lo que pasó realmente con la serie. Estos en verdad los recomendaría muchísimo, se los recomendaría a quien sea, pero en especial a mujeres que quieren saber sobre personajes femeninos que hicieron cambios en la historia sin que todas sean la típica mujer fuerte independiente. Son multifacéticas, tienen muchísimas maneras de pensar diferentes, pero todas son agradables y las amé a todas. Con cada una de estas me hacía de nuevos personajes femeninas que me gustaran y eso nunca es malo. Eso siempre me gusta muchísimo tener personajes favoritos que sean mujeres. Sí, gracias Filipa. Los siguientes ya son los libros autoconclusivos y mi libro favorito de todos los tiempos que puedo leer y releer y nunca me canso y me encanta y lo voy a seguir leyendo por toda mi vida. ¿Sí? Holds the Lewis Sacker. Creo que este libro te lo ponen a leer cuando estás como en la primaria y ahí fue donde lo leí por primera vez, pero lo sigo leyendo y sigo revisitándolo porque me gusta mucho la manera en la que tratan el desarrollo del personaje, en el que tratan la manera en la que vuelven a los prisioneros esclavos, que eso es súper fuerte para un libro de grado medio. Este libro sigue a Stanley Yelnats, un niño que es erróneamente encarcelado por haber robado unos tenis para caridad que le pertenecían a un jugador de béisbol muy famoso. Entonces lo mandan a un instituto correccional que se llama Camp Green Lake, que es un lugar en donde los ponen a cavar hoyos hasta que sean niños buenos. Y entonces hace amistad con los otros delincuentes y aprende a vivir su vida ahí en esa correccional. Nos cuenta la historia de una maestra de hace 100 años que se enamora de un hombre negro y tienen problemas porque las relaciones interraciales eran prohibidas en ese tiempo. Y todas esas historias se entrelazan para hacer el final, que es muy satisfactorio. Y lo recomiendo mucho. Es un libro súper corto, entonces si lo encuentras como por ahí, en verdad te recomendaría que lo levantaras, porque a mi parecer vale mucho la pena leer como las 3 horas que te tardes. El último libro del que voy a hablar también es autoconclusivo y también tiene una adaptación que me gustó muchísimo. Se llama Good Omens de Terry Pratchett y Neil Gaiman y trata sobre el anticristo. Va a haber un apocalipsis. Ya es seguro que el apocalipsis viene, entonces el anticristo ya es plantado en la tierra y este ángel y este demonio se juntan para tratar de detener el apocalipsis. La cosa es que cuando plantan al anticristo en la tierra, se equivocan de niño, entonces el anticristo crece con una familia normal y el que era de esa familia normal crece con personas diciéndole lo que tiene que hacer como el anticristo, entonces está muy chistoso. También seguimos a 2 personas que se unen para detener el apocalipsis. Una es la tatara nieta de una bruja que pudo predecir el fin del mundo y el otro es el tatara nieto del el cazador de brujas que mató a esa bruja. Tenemos como 3 puntos de vista que son muy interesantes y es muy chistoso también de leer. Yo creo que Terry Pratchett y Neil Gaiman tienen una manera muy irónica de escribir. Pareciera que escriben cosas que son destinados para hacer cosas buenas en la tele o en películas. De estos 2 libros yo creo que definitivamente recomendaría que vieras la película o la adaptación y también leer el libro porque tienen sus propias cosas y todas son súper buenas. Esos son los libros que más amo que están en mi librero. Creo que hay otros libros que me gustan muchísimo, pero como dejé de comprar libros, ya solo están en digital. Yo creo que estos libros podrían gustarle a muchas personas y a mí, en verdad, me hicieron muy, 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 muy feliz y me recordaron que en verdad sí me gusta leer y es muy divertido.
Cuando lees, lees para divertirte, para pasar un rato contigo mismo y con un mundo nuevo y con personajes nuevos, y yo creo que eso es muy bello. Espero que se hayan divertido conmigo y que les interese alguno de estos libros, pero si no, nos vemos en la próxima. Bye bye.